nos volvió a tocar. Y en estos cursos de posgrado participan agrimensores, personas que ya están recibidas, ¿sí? Y se unen a nosotros en la materia. A diferencia, participan en las clases, hacen los trabajos prácticos que nosotros vamos a tener. Bueno, ellos corren con la ventaja que no tienen que realizar un examen, ¿sí? Pero realizar los trabajos prácticos porque después se le dan como un comprobante de asistencia a este curso. Debido a que son personas que están dispersas en el país, la materia se va a hacer 100% virtual, excepto que nosotros los exámenes van a ser presenciales en la facultad, en la sede de la CERA, ¿sí? Que es donde se cursa la materia. Pero este cuatrimestre, Nidia, yo sé que va a estar muy contenta, pero este cuatrimestre va a ser virtual, salvo los exámenes que van a ser presenciales, ¿sí? Eso le quería decir que era la parte. Ellos ahora, sí, todo, lo que No, sea, uno no y se el siente tiempo bien, el de tiempo, lo que viaje. sea. Bueno, así que este cuatrimestre va a ser todo virtual. Y el Eh, examen se tomaría en el aula ese de posgrado. no, el aula es el aula donde están las computadoras, en el Ah, laboratorio de computación en el entrepiso. sí, sí, Ahí sí. es, ahí es el. Sí, hay tres puertas, o sea, derecha, izquierda o la La de del la centro. derecha, entrás Ah, hacia la sí. derecha, Sí, ahí. donde se cursa dibujo topográfico, sí. Bueno, ahí es. Bueno, ahora, ¿dónde están estas personas? Estas personas, yo ahora tengo la primera clase con ustedes porque vamos a hablar de cosas de la cursada, ¿sí? Cosas nuestras, de la materia de agrimensura, y ellos van a tener el próximo miércoles, van a comenzar, y yo voy a repetir lo mismo que ustedes van a escuchar hoy. Entonces, como voy a repetir lo mismo que van a escuchar hoy, ustedes el próximo miércoles no tienen clase conmigo, ¿sí? Entonces, Perfecto. todo esto, después se los voy a mandar escrito y les voy a recordar. Acuérdense que el próximo miércoles no hay clase, no tienen clases conmigo, sino al miércoles siguiente sí, vamos a unirnos todos, ¿no? Y vamos a continuar. Y vamos a dar lo mismo, yo voy a explicar lo mismo para todos. Va a ser enriquecedor, creo que para nosotros en la materia de grado, porque por ahí van a hacer preguntas o cosas que ustedes, por ahí tienen estas personas en el ámbito profesional que nos pueden sumar a nosotros. Sí, exacto, va a estar buena. Claro, de otras personas, por supuesto que las preguntas que nosotros no nos vamos a salir de lo que tenemos que evaluar nosotros, así, ¿no? Si el nivel del otro lado es un nivel alto, ustedes no se preocupen que no va a ser esto más complejo por la participación de ellos, ¿sí? Pero bueno, entonces, esta primera clase la hacemos nosotros. La siguiente, ustedes no, yo se los voy a recordar, los voy a tener con ellos, y en la otra vamos a estar eh, todos juntos, ¿sí? Bueno, las clases entonces, como les decía, va a ser por Zoom, ¿sí? A través de acá. Entonces, vamos a ir por los temas importantes que son los que comúnmente me preguntan. Ustedes, por supuesto, pueden formular otras preguntas. Las clases van a ser los días miércoles. Ustedes van a ver ahí que dice los miércoles de 18 a 22, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a terminar antes de ese horario porque yo considero que son muchas horas, ¿sí? Y es en la hora del día que nosotros le estamos dando esto, requiere mucha información y yo ya los perdí. Si yo les di clases hasta las 10, yo ya los perdí a todos, ¿sí? Entonces, mentalmente, yo ya los perdí. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo más tarde que nos podemos llegar a quedar en la materia, ¿sí? Es cerca de las 9 de la noche, pero como mucho, no más de eso, ¿sí? Como mucho hasta las 9 de la noche. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nuestro avance en las clases va a ser
de crecimiento paulatino en el tiempo. Entonces, la clase de hoy, ¿cuánto va a durar? 1 hora, ¿sí? 1 hora y yo clase a clase les voy agregando más tiempo. Uno puede decir una similitud con el jardín, con la adaptación, que uno va sumando horitas hasta que se sienta adaptado. Bueno, esto es lo mismo, como la intensidad. Uno empieza tranqui y cada vez va dando cosas más complejas y también tolerancia a escucharme a mí, que son bastantes. Entonces, bueno, vamos a ir sumando tiempo, ¿sí? La clase de hoy va a durar 1 hora. Después, eh, ¿cómo va a estar compuesto? Lo que vamos a dar ahora, le voy a mostrar una presentación, así que ustedes van a ver la presentación que yo le vea que vendría a ser la historia de los sistemas de información geográfico para ubicarlos, y es teoría, ¿sí? Esa presentación yo después se las voy a compartir en el campus, ¿sí? Esa presentación. Después les voy a compartir un apunte, que ese apunte vamos a ir viéndolo todo hoja por hoja, ¿sí? Todo eso lo voy a compartir a medida que lo vayamos viendo. No le tiro la información todo junto, ¿eh? Todos los apuntes y todas las cosas, no. A medida que la citamos, yo les subo el apunte. Vamos a ver una guía de ejercicios. Cuando comencemos a ver la guía de ejercicios, yo se la subo al campus. Así que de a poquito que vayamos viendo los temas, yo los voy a ir compartiendo en el campus. Todas las dudas que tenemos, todo se resuelve acá, en la clase, ¿sí? Porque la idea es que todos nos enteremos, por ahí uno cree no tener dudas y el otro tiene una duda y a veces me lo escriben y yo digo, muy buena pregunta, lo voy a responder en la clase, ¿sí? Así todos tenemos, ¿sí? Todos resolvemos todos los problemas y todas las dudas acá en la clase. Bueno, con respecto a la asistencia, eso lo manejan como ustedes quieran, ¿sí? Yo no paso lista. A veces es peligroso con esto de que yo no paso lista. ¿Por qué? Porque hay personas que por ahí necesitan como una rigidez, pero no estamos en el colegio, porque en el colegio sí, porque son menores de edad y uno como docente es el responsable, ¿no? Pero bueno, nosotros ya somos mayor de edad y cada uno se maneja como quiere. Entonces yo no paso lista, pero ¿qué pasa? Las personas que se ausentan y no están en las clases, esto es estadístico lo que voy a decir, estadístico. Es más probable que no le vaya bien, ¿sí? Es más probable. Otra, aprender un software es como aprender un idioma. Cada vez se va poniendo más complejo. Si dejo la teoría como los ejercicios para último momento, el cerebro no alcanza a procesar todo junto en tan poco tiempo. Y otra, yo en las clases, como voy a ir avanzando y viendo nuevos ejercicios, todo se basa en lo anterior, todo se basa en lo anterior. Entonces, puede llegar un momento en decir, ya no sé ni qué botón está apretando, yo ya me perdí de todo lo que está diciendo. Otra, las clases, como van a ser virtuales, también es otra cuestión que es peligroso. Si ustedes son tan dispersos como soy yo soy una persona muy dispersa, entonces a mí me tienen que poner como con las anteojeras como un caballo porque cualquier cosa a mí me distrae. Si ustedes tienen el mismo problema, les pido, sí, pero yo no lo voy a estar controlando, esto es algo personal, que desconecten todavía de distracción, el celular, cierren la puerta, así, porque yo voy a estar con el mouse moviendo y apretando botones, hablando y moviendo y apretando botones. Y ustedes bajan la vista y la vuelven a subir, yo ya apreté 3 botones en ese momento. Y les voy a decir, esto es la típica falla en un examen. Y juntos bajaron la vista y la volvieron a subir. Entonces ustedes concentrados en lo que yo les estoy mostrando. Bueno, y algunas cuestiones van a ir apareciendo sobre la cursada. Eso sí, voy a ser rigurosa con qué tema. Yo decía, no paso lista, pero voy a ser rigurosa con los plazos de entrega de los trabajos prácticos. Yo voy a decir, hay 2 trabajos prácticos, una en la primera parte, antes del primer parcial, y otro trabajo práctico que necesitan para tener para probar la cursada, ¿sí? Y yo voy a decir,
tal fecha vence el trabajo práctico para que lo entreguen. Eso, rígido. Las fechas de examen, rígido. Ese día, ay, yo no puedo un miércoles, ¿me tomás un jueves? No, el miércoles a las 6 de la tarde en ese horario. Así, con eso sí. Y, y después, los trabajos prácticos, algunas personas me preguntan, ¿y los trabajos prácticos son largos? Bueno, los dos trabajos prácticos que yo les voy a mostrar, en un pasado, el trabajo práctico número 1, que viene antes del parcial, en un pasado fue un parcial. Así que ustedes cuando lo reciban es para que ustedes se den una idea, ¿sí? A ver si están o no preparados para rendir el parcial, porque tiene esa misma idea y esa misma onda. Y lo mismo por el segundo trabajo práctico, que es para probar la cursada, en un pasado fue un final. Entonces, uno ahí tiene que darse cuenta si está o no preparado para el final. Por supuesto que no quiere decir que todo lo mismo que se tome en el trabajo práctico 1 y en el 2, justo entren esos temas en el parcial o en el final. Puede ser que algunos no entren y entren otros, pero es para que ustedes se den idea de la complejidad, ¿sí? Más que nada. Bueno, el software, esto también se los voy a dejar por escrito. El software que nosotros vamos a manejar es el software que es ArcGIS, ¿sí? Que es de la empresa Esri. Es un software que no es gratuito, ¿sí? ¿Por qué damos este software? Porque es el que comúnmente se usa en las empresas en el mundo. Nosotros tratamos de dar en un pasado software libres, pero después en el ámbito profesional nos contaban, ya recibimos, uy, no apareció ese, aparecía en el ArcGIS y no sabía cómo manejarlo. Los botones, es la lógica es la misma, independientemente del software que ustedes utilicen. La lógica es la misma. Lo que pasa es que uno tiene que salir a buscar dónde están los botones. Y para un nuevo trabajo a veces uno se siente nervioso si se encuentra bajo una situación así. Entonces, reitero, el ArcGIS no es gratuito, nosotros no lo podemos dar desde la facultad, pero los alumnos lo consiguen. Así que pregúntenle a los anteriores que ya la cursaron que lo tienen y lo consiguen. El software ArcGIS. Entonces nosotros vamos a utilizar ese software. Y una consulta, Sí. ¿qué versión es la óptima, digamos, Bueno, para cursar? claro, a partir de las 10 punto algo, ¿sí? O sea, versión 10, 10 en adelante. sí, la versión 10 en adelante. Uno Ok. ya va por la 10.8, ¿sí? Ese. Pero, No, sí, está bien. diez punto así ocho que, bueno, sí, actualmente uno ya va por esa versión, en la 10.8, pero nada, nosotros al nivel que damos en la materia es lo mismo, ¿eh? Se alcanzan la 10.2, funciona. Es más, la 10.2 está instalado en las máquinas de la facultad. Y Eso es. no hay como en el AutoCAD que tenés como una parte para estudiantes y te lo podés bajar así, ¿no? Eso lo tenés. No, Ah, ok. no, O sea, sí. no hay versión estudiante. No hay versiones, son Uh, terribles. Cobran todo hasta el aire que uno respira. No, no, no hay versiones para estudiantes, pero reitero, todos lo consiguen, pero en un pasado lo dábamos en la cursada, pero ya nos tiraron de las orejas diciendo, eso no está mal, es ilegal, no se hace. en Entonces el no lo mercado podemos negro dar. lo tenemos que conseguir. Nosotros no, pero lo tienen. No es que nosotros lo damos, lo dejamos olvidado en algún escritorio y que los chicos, se lo encontraban. Pero bueno, no podemos ni hacerlo, no podemos ni hacerlo así. Pero bueno, y otra, cuando tengan que rendir el examen, si quieren, utilizan las computadoras de la facultad o vienen con su computadora, con el software instalado, eso como ustedes quieran, ¿sí? Como ustedes quieran. Y, y bueno, y por ahora no. Otra cosa que no sé en qué situación están,
no sé si alguno, o después me lo puede comentar, si tiene los papeles en orden con respecto a las correlativas, ¿sí? Si no llegan a tener así, me dicen porque hay que hacer un pedido de excepción, si deben, no la cursada, porque no pueden deber la cursada de ninguna correlativa, sino el final. Si deben el final de alguna correlativa, tienen que hacer ustedes un trámite en la facultad que es un pedido de excepción. Pero esto se lo comento porque no sé si es la situación de alguno. Porque no vaya a ser No, que al final de yo tengo todo aprobado. Me parece que es sistemas cartográficos y exactamente. teledetección. Ah, Sí, 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 yo creo que tengo hace todo eso. aprobado. Bueno, pero después llega me ha pasado, con alumnos llega al final de cuatrimestre y me dice, pero sí, yo doy el final, pero no hiciste un pedido de excepción, nada. No. Bueno, no sé qué hacer, no sé qué decirte. Bueno, eh, y bueno, y eso es todo. ¿Me quieren hacer ahora no importa, me pueden hacer las preguntas después, no hace falta que ahora me hagan las preguntas, ¿no? Pero me quieren preguntar ahora. ¿Algo? ¿Algo en especial? No, por Bueno, ahora no. bueno. Ahora le voy a compartir la pantalla y le voy a mostrar esta presentación que cuando la terminemos de dar, ¿sí? La terminemos de dar toda, yo se las voy a subir al campus, ¿sí? ¿Probaron de ingresar a ver si podían ingresar al campus? Porque yo les di el alta, les mandé el mensaje y digo, ya están matriculados en el campus. Bueno, después se fijan a ver si... Yo no les compartí nada todavía en el campus. Ah, Paloma. Bueno. Bueno, sí, que después ellos cualquier cosa. Claro, porque esta cobra semana fue una semana especial, yo les avisé, pero si sabían que la facultad, comúnmente ustedes, bueno, ya están avanzados en la carrera, no hace falta avisarles, pero casi siempre cuando hay paro, desde que está la virtualidad, es muy raro que un docente no dé clases, ¿sí? Lo más factible es que dé... Ah, claro. Sí, ustedes, y aparte ustedes ya están, claro, están próximos a recibirse, pero por ahí chicos dicen, ay, paro, entonces no hay clase, y por ahí se perdieron la clase. Claro, que comenzaba, pero bueno, no, no pasa nada. Sí, y aparte ustedes como compañeros no es no es su responsabilidad, son los compañeros otros, decirle, ¿qué pasó? Claro, claro. Bueno. Bueno, una cosa que ahora está Creo que Paloma, creo que Paloma debía al final de sistemas. Capaz que bueno, por eso no se habrá conectado o algo. Después de última le preguntamos. claro, porque si tiene la cursada aprobada, tiene que ir al departamento de agrimensura a hacer un trámite que es pedido de excepción, como entonces la puede cursar, aprobar la cursada, pero aprobar la cursada y cursarla de manera regular, pero hasta que no apruebe el final que tiene pendiente, no puede rendir este final. Pero bueno, eso es algo que se suele hacer, pero tiene que hacer ese pedido. Bueno, escuchen esto que Nidia, porque es una estudiante avanzada en esto, pero no sé cuál es la situación de Alejandro y de Francisco, yo voy a comenzar de cero, ¿sí? Entonces, puede ser que hay cosas que son obvias y elementales y ustedes ya las sepan y puede ser que se aburran, digo, uy, esto ya lo sé, pero yo nivelo con lo elemental y arranco de cero. Y después vamos a ir subiendo de nivel, ¿sí? Pero
ya les digo, yo tengo que arrancar de cero para que alguien que diga, no tengo ni idea de lo que es un sistema de información gráfico. Prefiero basarme en eso, en lo básico, ¿sí? Porque yo creo que con, con bases sólidas, va a ser mi intención, con bases sólidas se puede construir muy bien hacia arriba y ustedes tener la autonomía para averiguar cosas por las suyas en un futuro y no necesitan a mí ni a ningún otro docente, ¿sí? De GIS. Entonces, eh, la intención es esa. Yo voy a apagar la cámara, ¿sí? Y voy a compartir la pantalla y ustedes me van a decir a ver si la ven, ¿eh? Sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Bueno, perfecto. Yo voy a estar mirando una pantalla, espero que, no sé, que no se agregue, no sé si agregará a alguien después, cualquier cosa ustedes me desajustan el micrófono si hay alguien más que se quiere grabar, porque yo como voy a estar mirando a otro monitor y no voy a estar mirando, porque tengo dos monitores, ¿no? A otro monitor no va a ser que alguien que quiere entrar y yo no me haya dado cuenta, pero bueno. Entonces, ahí está. Vemos la palabra GIS, ¿sí? Y vamos a ver esta presentación de qué se trata eso de GIS, la G, la I y la S. Pero para esto tenemos que comenzar con el había una vez, ¿sí? Para entender todo esto. ¿Y de qué se trata? Bueno, tenemos que hablar, para hablar de GIS tenemos que hablar de la cartografía y el avance tecnológico. Entonces, cuando hablamos de cartografía, a modo de ejemplo, tenemos, voy a poner a ver si el puntero, eh, no sé dónde está, a pointer option, acá está el láser, ahí está. Bueno, a modo de ejemplo, les muestro este mapa, ¿sí? Que fue realizado por Ptolomeo en Grecia en el siglo II después de Cristo. Y lo que muestra era cómo se entendía, ¿sí? La Tierra en ese entonces, pero no está diciendo cualquier cosa. Estas líneas que ven paralelas y longitudinales las confeccionó Ptolomeo, ¿sí? Con matemática que actualmente se sigue utilizando. Y en esta grilla él fue el primero que representó lo que hoy conocemos como latitud y longitud. Ahora bien, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Siglo II después de Cristo, ¿sí? Toda esta cantidad de siglos después. Bueno, el avance tecnológico. A nosotros ahora la cartografía la entendemos de esta manera. Este es un mapa realizado con GIS, ¿sí? GIS. Ahora vamos a ver de qué se trata en el siglo XXI después de Cristo. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos una imagen satelital o una fotografía aérea. Estas líneas, ¿sí? Estas líneas que representan las calles vectorialmente, tenemos puntos que representan ubicaciones y si cliqueo en algún lugar del mapa, en este caso cliquean en un punto, me trae información, información alfanumérica, ¿sí? Textos y tenemos números, que es la información asociada al punto. Son ahora, con medida que vamos avanzando, pero yo les voy a ir hablando de ciertos conceptos que vamos a entender más adelante. Entonces, tengo tablas de información que están vinculadas, asociados a una geometría, a un gráfico, ¿sí? Bueno, entonces,
Ahora bien, dijimos, ¿pero qué es un GIS? GIS. Entonces tenemos el GIS y estos elementos girando alrededor. Y vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos los datos, tenemos el software, ¿sí? Tenemos el hardware, tenemos los recursos humanos y tenemos los métodos. Ahora, esta sigla, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos GIS, lo expresamos en español, decimos GIS también, pero en inglés, en realidad, de manera correcta, las siglas vieron que se dice, no sé si GIS, se dice GIS, ¿sí? Como USA, no dice USA, ¿sí? Entonces, se deletrea de esa manera, viene de la palabra, ¿sí? Geographic Information System, que son sistemas de información geográfico. En español, dicho SIG, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, la definición es un conjunto de componentes, que los componentes son todos estos que están alrededor de la palabra GIS, que sirven para trabajar, dice todas palabras, almacenar, elaborar, gestionar, analizar, comunicar, no importa, pero todos estos componentes sirven para gestionar información georreferenciada, información con coordenadas, ¿sí? Que tienen asociados datos alfanuméricos y ubicados, ¿sí? Geográficamente en un mapa. Ahora, este concepto, pero bueno, bajémoslo a tierra. ¿Qué es? A ver, veamos un ejemplo. Bueno, ¿pero qué es un sistema de información geográfico? ¿Qué es? Bueno, a mí cuando me preguntan en alguna reunión social, en algún lado, ¿qué haces? Yo no digo que haga un sistema de información geográfico, ahora sí porque está más avanzado, pero imaginen hace 20 años atrás, cuando comencé con esto, me preguntan, ¿qué haces? Yo hago mapas con la computadora. Eso decía. Actualmente también lo digo. ¿Cuál es tu trabajo? Hacer mapas con la computadora. Y es verdad, yo hago mapas con la computadora. ¿Qué es? Bueno, cartografía digital. ¿Sí? Cartografía digital. Pero no es solo eso, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que es cartografía digital asociada o relacionada con base de datos alfanuméricas. Por eso nosotros cuando trabajamos con algún mapa interactivo, cliqueamos en algún lugar, nos abre una ventana y nos tira información. Entonces sí o sí, sí o sí, es un sistema de información gráfico, integra en una única visualización cartografía digital asociada a bases de datos alfanumérica. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para poder planificar. Nosotros esto de planificar, lo sabemos porque es lo que hacen los mapas en general. Y yo pongo el ejemplo de alguien que es como Napoleón, ¿sí? Napoleón Bonaparte, que siempre lo ponen como un ejemplo de un gran estratega y cuando se lo representa, lo muestran siempre con un mapa en sus manos, ¿sí? Porque casi al planificado. ¿Y para qué planificamos? Y bueno, para explicar eventos y poder predecir resultados, ¿sí? Es qué fue lo que pasó y qué puede llegar a resultar o qué puede llegar a suceder en un futuro. Entonces, vayamos a esta realidad y tratemos de recordar aquella imagen que yo le mostré de lo que era un GIS, esa imagen satelital o esa fotografía sacada con un dron, ¿sí? Y con esa parte vectorial que está encima con las calles y las ubicaciones, esos puntos y esa información alfanumérica de los mapas asociados. Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros tenemos el mundo real, ¿sí? El mundo real. ¿Y arriba qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos una imagen
Y puede ser esta imagen una fotografía aérea sacada por un dron, por un avión, o puede ser una imagen satelital. ¿De qué? De este mundo real. Ahora, arriba, ustedes ven, bueno, pero ven como unos cuadraditos adentro, no es exactamente igual. Bueno, lo que hacemos con los sistemas de información geográfico es construirnos modelos de esa realidad. ¿Y para qué nos construimos modelos? La realidad es bastante compleja, entonces a través de un modelo lo que hacemos es simplificar esa realidad para poder entenderla, comprenderla, desmenuzarla, ¿sí? Y simplificarla. Entonces, tenemos una imagen. Arriba tengo lo que se llama un modelo de elevación del terreno, es la imagen de abajo, pero tiene asociado datos que en este caso puede llegar a ser la altura, ¿sí? La cota. Estos dos, ¿sí? Vamos a comenzar a retener algunos conceptos en la cabeza. Estos dos es lo que se llaman los modelos raster. Los modelos raster. Ahora, ¿qué tenemos arriba? Bueno, esta realidad está desmenuzada, ¿sí? En polígonos, que pueden ser parcelas, estas líneas, que pueden ser calles, y estos puntos, que pueden ser clientes. Entonces tengo polígonos, líneas y puntos. Estas tres geometrías, polígonos, líneas y puntos, va a ser mi mundo vectorial. Mi mundo vectorial. Ahora bien, esto tiene que ver con la cartografía digital. Y lo que dice al lado que es tablas de atributos tiene que ver con estas bases de datos alfanuméricas que van a estar asociados a este mundo vectorial o a este mundo raster, ¿sí? A ambos. Bueno, ahora, yo les comenté recién que, bueno, les puse el ejemplo de Napoleón, ¿no? Y de la cartografía. Bueno, uno de los inicios de los sistemas de información geográfico justamente fue bélico. ¿Sí? Los sistemas de información geográfico, cuando fueron creados, que nosotros en este mundo civil ni nos enteramos, fueron creados ¿sí? por los ministerios de defensa de otros países. ¿Sí? Pero nosotros no sabíamos que existían. ¿Cuándo nos enteramos que existía esto? Esto hace muchos años atrás, hace como unos 30 años atrás, a través de las películas, empezamos a ver lo que los servicios de inteligencia, Interpol, ¿sí? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, cuando perseguían a algún criminal, veíamos que aparecían esos como imágenes satelitales con un punto, buscaban el recorrido óptimo, ¿sí? Esos radios de influencias, todo para poder ubicar a una persona. Bueno, nosotros hace 30 años atrás flasheábamos y miramos eso en las películas y decíamos, ¿qué es eso? Bueno, era un sistema de información gráfico, pero a nosotros eso no llegaba, ¿sí? Lo tenían estos servicios de inteligencia y la policía. Bueno, ¿cómo fue evolucionando? Bueno, el siguiente lugar fue en el gobierno, en el Estado. ¿Y dónde? Y voy a poner un ejemplo de acá, de Argentina, en lo siguiente. Yo recién les hablé de las parcelas. Y esto tiene una tabla de atributos asociado. Hagamos de cuenta a cada una de las parcelas. Y así cada una de estas parcelas me dice la nomenclatura catastral, sección, manzana y parcela. ¿Quién es el propietario de la parcela? ¿Cuántos son los metros cuadrados de esa parcela?
¿Y cuál es el valor del metro cuadrado? Bueno, de manera predecible, en el gobierno, ¿sí? Se utilizó, no me refiero a Argentina, me estoy hablando en el mundo, es para la recaudación impositiva. Rentas, hacienda, como le llaman en otros países, empezaron a utilizar los sistemas de información geográfico. Por eso en la ciudad de Buenos Aires es el mapa interactivo que es mapa.Buenos Aires, comenzó en todo el relevamiento de datos, se sacó de rentas. También está ARBA en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con, pero ellos comenzaron mucho antes que nosotros supiésemos. Ahora bien, y en el mundo civil, que somos nosotros, ¿cómo apareció esto? Bueno, la primera aplicación que vimos fue en el GPS, pero ¿cuál? En el GPS náutico, en el display del GPS náutico. Y es entendible, imagínense ustedes, si están, ¿sí?, en una embarcación en medio del agua sin tener ninguna referencia física en el terreno, porque lo único que ven alrededor es agua, la importancia de tener un sistema de información geográfico, ¿sí?, en el display del GPS para saber dónde están ubicados, ¿sí?, poder distar distancias, rutas. Bueno, esta idea con el tiempo apareció en el GPS terrestre y lo empezamos a ver. A veces se veía poco y comenzó a verse más. Ahora, a principios del año 2000, ¿sí? 99, no, 2000 o 2001, apareció algo que revolucionó todo, que fue el tema de las imágenes satelitales y verlo de manera web en Internet. Y esto apareció con el Google Earth. Y esto fue como la manera en que más se popularizó, porque uno podía ingresar a Internet, que era gratuito, y ahí podía conectarse con el Google Earth. Esto había que tener dinero para comprarse en ese entonces un GPS náutico o el terrestre. Pero fue la que popularizó las imágenes satelitales. Ahora bien, ¿qué pasó? Alrededor del 2004, 2005, por ahí, apareció algo superador que fue el Google Map y poniendo una gran fuerza en la parte vectorial. En el Google Maps, en esta imagen, lo que ustedes ven no es otra cosa que polígonos, líneas y puntos. Es eso lo que están viendo. Polígonos, líneas y puntos. Este es un mundo vectorial. Y tienen una fuerte enlace, ¿sí?, con bases de datos. Por eso ustedes pueden hacer un ruteo, ¿sí?, entre un punto y otro, obtener información. Todo eso está cargado en bases de datos detrás. Entonces, ahora bien, miren lo que yo estoy remontándome, hace 20 años atrás esto, lo de Google Maps. Ahora, hoy en día, aparte de esto, ¿dónde lo tenemos? Hoy en día en el celular uno lo tiene en todos lados. Por ejemplo, por nombrar alguna de ellas, el ruteo del estado del tránsito. Yo les pongo el ejemplo del Waze, pero por nombrar alguna de ellas, hay un montón. Esto está alimentado hasta por los mismos usuarios que van cargando información y dando, ¿sí?, retroalimentando este GIS, mostrando el estado, ¿sí?, de el tránsito en ese momento en que se lo está consultando. ¿Dónde más? Otra aplicación que tenemos es el servicio de automóvil con chofer, o como nosotros decimos, llamar un remis, ¿sí? Yo les pongo el ejemplo de Uber, pero hay un montón, ¿sí?, de aplicaciones que muestra, es un GIS,
¿sí? Un sistema de información geográfico que muestra dónde uno se encuentra, dónde está la persona que uno lo va a buscar, cuál es el costo de ese viaje, a qué distancia se encuentra, cuál es el tiempo. Bueno, ¿qué más? Creo que tenga que ver con los servicios de delivery. Yo le muestro el ejemplo de Pedido Ya, pero hay un montón, ¿sí? Es el mismo criterio, un sistema de información geográfico. Bueno, y algo que sé que se utiliza un montón, que estamos obligados, en cierta forma, a mencionarlo, que es todas las aplicaciones que hay de citas, ¿sí? Tinder, Happen, ¿sí? Uno dice, yo estoy en tal lugar, quiero conocer a alguien, me hago hasta unos 30 kilómetros, más de eso de distancia no me interesa. Eso está siendo un buffer, un área de influencia, ¿sí? Para ver cuáles son los posibles candidatos. Aplicación de citas, ¿sí? Y después, no sé si ustedes recuerdan, en la pandemia vimos este tipo de mapas. ¿Qué es lo que hacían? Y esto es para mostrarles la fuerza de las bases de datos, que vemos un mapa, ¿sí? Y al lado tenemos algo que es lo que se llaman tableros o dashboard, también se lo llaman, con las estadísticas. Y eso tiene que ver con la información que sacan de las bases de datos, ¿sí? De aquellas columnas, empiezo a tirar otros conceptos que después vamos a ver, columnas, que esas columnas nosotros le vamos a llamar campos, con información numérica. Entonces realiza estos cálculos. Entonces tenemos el mapa que están simbolizados en función de los valores de esos campos con información numérica, y al costado vemos dashboard de barras, gráfico de tortas, ¿sí? Colores, símbolos graduados, ¿sí? De pequeños a grandes, una rampa de colores que son colores graduados, esta información sacada de aquellos campos que son numéricos. Bueno, esto es otro ejemplo, ¿sí? El mapa de la pandemia. Bueno, ahora, volvemos al concepto. Pero, ¿cómo comienzo yo a trabajar con un sistema de información geográfico? ¿Cómo es? Yo lo veo de esta manera, pero ¿cómo es? Bueno, ¿cómo trabajan los GIS? ¿No? Entonces, ¿recuerdan eso que vimos el mundo real? ¿Sí? Las parcelas, las calles y los clientes y los puntos con la imagen satelital. Bueno, es una colección de capas temáticas puestas una encima de la otra de manera ortogonal. Capas temáticas, bueno, porque nosotros en cada una de esas capas tiene que tener un tema en común, ¿no? Nosotros tenemos que estructurarlo, ¿sí? Ese mundo que dijimos es complejo, lo tenemos que simplificar armándole una estructura. Entonces, por esto en este ejemplo vemos una capa que es de vegetación, otra es geomorfología, otra de límites administrativos, otra de áreas protegidas. Por eso, cuando nosotros entramos a cualquier mapa interactivo, ustedes ven que encienden y apagan capas de información con una temática en común, ¿no? Pero cualquiera, van a ver del mapa.Buenos Aires, van a ver, no sé, espacios, lugares de esparcimiento, y tienen los boliches, los bares, los teatros. Bueno, esos son capas temáticas. Ahora, esto es cómo funciona, ¿sí? La parte gráfica. Ahora, no nos olvidemos que es cartografía digital asociada a bases de datos alfanumérica. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nosotros hablamos de sistema de representación gráfica. Esto es bien esquemático, este usuario. Nosotros vemos en nuestros mapas interactivos un sistema de representación gráfica, ¿sí? Porque bases de datos no las quiere ver nadie, ¿sí? Son difíciles de entender, de interpretar. Entonces, nuestro trabajo va a ser simplificar esa información para que el usuario la comprenda. Eso es nuestro trabajo, nuestro
arduo trabajo. Entonces, nosotros representamos gráficamente, ¿sí? Nosotros tenemos la ubicación geográfica y tenemos que representar gráficamente la información que hay en las bases de datos. Entonces, de eso se trata, bueno, es lo que dice acá a través, que nosotros a través de entidades gráficas toman diferentes formas, tamaños, son dinámicos. La base de datos, modificamos algún valor, automáticamente se va a ver representado gráficamente. ¿Vieron cómo vimos el mapa de la pandemia? Si en algún país alguno de la parte de defunciones llegaba a disminuir, ya vieron que era por tamaños variables, ¿sí? De cada uno de esos puntos. Bueno, ya el punto se va a representar en ese país de manera más pequeño, si el valor es más pequeño, que como se representaba antes con un tamaño más grande, si el valor era más grande de defunciones, ¿no? Ay, sigan estando ahí porque me aparece me parece que tengo un problema con la batería. No, esperen, que enchufo la batería. Discúlpenme. Ok. Ahí estoy. Bueno, no mal, tal cual. Y esto para que sepan que no es una grabación, que estoy acá, que estoy acá. Escuchen, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, porque así no se siente que este es un programa de radio. Ustedes me interrumpen en cualquier momento. Bueno, continuamos. Ahora, vamos al tema de las bases de datos. Puede ser que en un principio esto diga, ¿qué es esto? Como algo complejo, pero después cuando vemos en la práctica no es tan así. Ahora, hablamos de base de datos. ¿Que hay una sola base de datos? No, pueden llegar a haber varias bases de datos. Y en estas bases de datos tienen que relacionarse entre sí y, importante, relacionarse entre sí, pero siempre, sí o sí, por más que no querramos, va a estar vinculado a la parte gráfica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a Juan, que su ubicación geográfica es acá, ¿sí? En este punto amarillo. ¿Sí? Acá está Juan, ¿no? Y aparte tenemos, bueno, uso de suelo, tenemos una capa que es de polígonos con la información del uso del suelo. Juan está acá. ¿Y qué tiene asociado? Tiene asociado un número, que es el 02140. ¿Es un número que puede ser? Por ese número puede ser muchas cosas. Puede ser un número de cliente, ¿sí? Un DNI ya sabemos que ese número no va a ser, pero el DNI de la persona, por supuesto, vale porque es único y nos identifica de manera única a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Bueno, es un número que es único y que lo representa Juan. Entonces, cada vez que queremos hablar de Juan, en lugar de poner su nombre, ponemos un número. Y ese número, ¿sí? Se va a repetir en todas las tablas. Y en cada una de estas tablas va a haber información diferente. Por ejemplo, tenemos los datos de Juan, ¿sí? Su nombre, su apellido y todo eso. Después tenemos otra información que es las coordenadas geográficas en las que se encuentra. Tenemos el código catastral de donde vive Juan. En otra tabla tenemos el uso del suelo. Son diferentes datos censales del lugar donde está Juan. Entonces, todas estas tablas se pueden relacionar a través ¿de qué? De un valor en común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una palabra, ¿sí? Nueva que va a aparecer, que es hacemos un join, una unión entre tablas a través de un valor que es coincidente. ¿Cuál? El número este, ¿sí? ¿Y qué tiene que producirse? Tiene que producirse como un macheo, ¿sí? Una coincidencia de valores para que las tablas se unan entre sí. Entonces yo pongo el ejemplo de cuando uno llama por teléfono, casi siempre para quejarse algún servicio de internet, de cable,
de lo que sea, llama y nos preguntan el número de cliente. Entonces, la persona que nos está hablando tal vez piensa que dentro del sistema es una única tabla, una única base de datos. No, en base a la consulta que realiza, empiezan a trabajar varias bases de datos que se relacionan entre sí a través del usuario. Si uno pagó o no pagó, dentro de qué plan está, cuáles son los datos personales de esa persona. Son diferentes tablas, ¿sí? Y diferentes tablas porque fíjense, lo pesada que podrían llegar a tratarse si fuese una sola tabla. Después tiene que ver con una cuestión de integridad de datos y de seguridad, ¿no? Si uno pierde una tabla sería peligrosísimo. En cambio, si hay varias tablas, cualquier cosa, la pérdida o la seguridad o el hackeo se produce en una tabla. Bueno, tiene que ver un montón de cuestiones y, bueno, y también el tema de la facilidad y la agilidad de trabajo. Ahora, base de datos. Sí. Exactamente. Está muy bueno lo que dice ahí Nidia. No tiene que ser necesariamente el mismo valor. A veces una tabla entre sí, sí, se están relacionando todos estos valores y después puede haber algún valor, algún campo o en una columna con un valor que lo relacione con otra tabla que se produce ese macheo, ese join y esa unión, que no necesariamente tenga que tener ese valor, ¿sí? La otra tabla, que como dice ahí Nidia, no necesariamente uno puede hacer un macheo, un join entre tablas con una tabla externa que no tiene este valor, sino que tiene otro valor coincidente. Muy bueno ahí lo que aclaró Nadia. Nidia. Te dije Nadia recién, ¿no? Antes Nidia, no sé qué te dije. Nidia, la única Nidia, por favor, yo digo nada. Bueno, esto tiene que ver con base de datos. Ahora, volvamos a la parte gráfica, ¿sí? Dijimos que teníamos dos formas. La de raster, que es la imagen satelital, recuerdan, o con un modelo arriba, y la vectorial, que era punto, línea y polígono. Bueno, vamos a ver eso. ¿De qué se trata eso? Entonces, la parte gráfica son dos mundos bien separados. Está la técnica raster y la técnica vectorial. Vamos a ver cuáles son esas dos técnicas de representar esta realidad, ¿no? En GIS. Entonces, tenemos la técnica raster. Bueno, si vemos la imagen, más o menos vamos ahí adelantándonos a ver de qué se trata. Entonces, nosotros dijimos, es una foto, ¿sí? Es una fotografía. ¿Y de qué se trata una fotografía? Bueno, es como una retícula, ¿sí? En GIS es una retícula y dividida todas esta retícula, cada una de estas celdas, ¿sí?, regulares entre sí, que todas tienen el mismo tamaño, en inglés se llama píxel. Entonces, todas tienen el mismo tamaño, ¿sí? Llamadas píxel. Entonces, y a cada una de ellas se le asigna un valor. Entonces, nosotros acá tenemos un cuerpo de agua. Entonces, nos las tenemos que con un número jugarnos y decir, bueno, ¿qué color es? Entonces, digamos que el celeste es el 1 y el azul es el 2. Entonces, empezamos a decir 1, 1, 1, 1 y en los límites del cuerpo de agua estamos como indecisos, pero tenemos que poner 1 o 2.
¿sí? 1, 2. Entonces acá ponemos 2, va ganando el azul, le ponemos un 2, va ganando el azul, le ponemos un 2. Bueno, acá va ganando el celeste, le ponemos un 1, ¿sí? Entonces, en las partes de los límites, ahí es más complicado. ¿Qué sucede? Cuando el píxel es más grande, estamos más jugados y más complicado por ahí esa fidelidad con la realidad. Si el píxel es más pequeño, lo nuestro va a ser más preciso. Y eso que nosotros en fotografía ya lo sabemos, ¿no? Y le decimos resolución. Cuando el píxel es más pequeño, ¿sí? La imagen es más fiel con la realidad, pero también es más pesada, ¿sí? Entonces ahí tenemos que fijarnos y es en cierta forma lo que dice acá a la izquierda. Pero bueno, ya con esto, entonces se los dejé planteado, después ustedes lo ven, ¿sí? Pero son las ventajas y las desventajas. Las formas de captura son mucho más fáciles, ¿sí? Imagínense, ustedes le tienen que sacar una fotografía a un lugar y otra cosa diferente es tener que dibujarlo, ¿no? Sacarle una fotografía es más fácil, ¿no? Entonces, otra, las desventajas que tiene es esto, pierde la precisión con respecto a lo vectorial una fotografía. ¿Está bien? Entonces, acá dice, tiene poca precisión en los cálculos de superficies y distancias. Ahora, vayamos a la técnica vectorial, porque las ventajas de uno son las desventajas del otro, entonces uno ahí tiene que decidirse qué conviene. Bueno, técnica vectorial, nosotros ya vimos, esa realidad tenemos que decidirnos si la vamos a representar con un punto, con una línea o con un polígono. Vamos a tener que dibujar, digitalizar esa realidad. Entonces, dice que el almacenamiento, a diferencia del otro, que es como una retícula, ¿sí? Que tenemos que asignar el valor 1, 2, 1, 2, en este caso que teníamos dos colores. ¿Cómo se almacena? Bueno, acá se almacena con pares de coordenadas. Un punto va a ser un par de coordenadas. Nosotros acá vamos, bueno, después en esta materia, esto ya se lo digo a modo de adelanto, vamos a ver X e Y, coordenadas planas o coordenadas geográficas latitud, longitud. No lo vamos a ver en altura, ¿sí? En cota, en Z, no. Dos coordenadas. Entonces, el punto, un par de coordenadas. La línea, como está definido, bueno, con un par de coordenadas en cada uno de sus vértices y una dirección, como vector. Y después tenemos un polígono, que acá está representado con el outline, ¿sí? Con el contorno, pero es con relleno, ¿no? El polígono. Y tiene, como está almacenado, cada uno de sus vértices un par de coordenadas. De esto se trata, porque dice polígonos. Los polígonos son líneas cerradas, cerraditas con relleno adentro, pero acá se puso sin el relleno, ¿no? A veces van a encontrar este concepto que es un poco antiguo, pero que es el punto, y a la línea se le llama arco, ¿sí? Pero es lo mismo, line, polyline en inglés, línea, polilínea, pero este concepto que es antiguo forma parte del comienzo de los sistemas de información geográfica, por eso el software ArcGIS se llama arc de arco, ¿sí? ¿Sí? ArcGIS. Bueno, entonces, vamos a ver, bueno, ventajas y desventajas es lo contrario de la técnica raster, ¿no? Entonces, esto, necesito menos espacios de almacenamiento, ¿sí? Con las ventajas de la técnica raster, lo que pesa una fotografía y lo que pesa la técnica vectorial. Ahora, ventajas es mucho más precisa y mucho más precisa también en el tema de las mediciones. Nosotros como estudiantes de agrimensura eso lo sabemos mejor, ¿sí? En lo que se trata, pero bueno, lo que tiene que ver con captura de datos, es lo que le dije, es más fácil sacarle una foto a algo que tener que dibujarlo, ¿no? Y el tiempo que eso implica,
¿sí? Y aparte, la capacitación de ese profesional para poder digitalizar eso. Y bueno, y aparte hay realidades que son bastante complejas para poder digitalizarla, entonces a veces es más difícil representar esa realidad que es más fácil sacándole una foto. Eso lo vemos con nosotros en el día a día con cualquier cosa. Por ahí dibujamos a alguien y si no sé quién es esta persona, pero si le sacamos una foto entendemos de qué estamos hablando. Entonces, ahora, vamos a ver una imagen y cómo sería representada de forma muy simple, ¿no? ¿Cómo sería? Con la imagen vectorial y con la imagen raster. Entonces, este mundo real, vemos. En modelo raster, ya sabemos, es una grilla. Los colores, los valores son los colores y decimos, tenemos que poner este curso de agua, 1, 1, 1, 1, 1, así. Tenemos que representarlo y este bosque con el 2, que es el verde en este caso. Entonces, este es el modelo raster. Y el que está a la derecha, es el modelo vectorial. Representado un curso de agua como una línea y el bosque lo vamos a representar como un polígono. De esa forma va a ser representado. Ahora, en sistema de información geográfico, en esta materia, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestro mundo va a ser el vectorial. Durante toda la cursada, en esta vamos a ver vectorial. Los que deseen hacer GIS 2, ¿sí? Porque en la carrera de agrimensura está como optativa, que yo durante toda la cursada las voy a motivar para que hagan GIS 2, porque es una carrera que o sea, es una materia, digo, que es importante que le hagan GIS 2, porque es para ponerla en el currículum, ¿sí? Saben hacer GIS y que da salida laboral a hacer sistemas de información geográfico. Y aparte, porque hacer cursos de eso sale caro, ¿sí? Y acá ustedes lo tienen disponible en la facultad, entonces yo pido que, les recomiendo que la aprovechen, porque la vida está llena de oportunidades, es así, que la aprovechen. Así que bueno, GIS 2 es raster. GIS 1 es vectorial y es lo que nosotros vamos a ver. Y ahora, vamos a volver al tema vectorial. Entonces hablamos punto, línea y polígono. Y volvemos al tema. ¿Cómo se relaciona con la base de datos? Bueno, yo tengo un punto y en este punto va a estar asociado una fila en una tabla, en una base de datos. Y ahora voy a incorporar una nueva palabra que nosotros a las filas, en las tablas, en las bases de datos, le vamos a llamar a una línea. También va a tener asociada su tabla y va a tener asociada esta línea, este registro. Y lo mismo va a suceder con los polígonos. Ahora, les voy a hablar de otro concepto, que ahora nos va a parecer una palabra por ahí complicada, pero después yo la voy a ir mencionando más adelante, y en realidad no es tan complicada, que es el tema de la topología, ¿no? Topología lo que estudia es la relación espacial entre los objetos geográficos. Relación espacial entre los objetos geográficos. ¿De qué se trata? Si yo tengo una capa de polígonos, ¿sí? Una capa de polígonos, tengo que tener cuidado y estar atenta con lo que es la contigüidad. ¿Qué quiere decir? Ustedes tengan en mente el concepto de lo que es un rompecabezas. Un rompecabezas. Fíjense que entre las fichas de un rompecabezas, ninguna puede estar pisando a la otra, ni tampoco puede haber baches, agujeros entre las piezas de un rompecabezas. Todos van contiguas, uno al lado de la otra.
Entonces, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la capa de polígonos y poníamos, por ejemplo, una parcela? Entonces, en una manzana vamos a poner las parcelas contiguas entre sí, pegaditas, y vamos a construir nuestro rompecabezas dentro de la manzana. Una parcela no puede estar pisando a la otra, ni tampoco puede haber agujeros o baches entre ellos. Después tenemos el tema, si se trata de una capa de líneas, el tema de conectividad se realiza. Bueno, nosotros nos demos cuenta de esta conectividad. ¿Qué tiene que ver? Que si yo tengo una capa, como vimos en el ejemplo, en este modelo vectorial de líneas que eran las calles, esta calle tiene que estar tocando, unida, ¿sí? Tocando, como en AutoCAD, cuando nosotros hacemos un OSNAP, ¿sí? Entre una línea y la otra. Bueno, nosotros acá en el ArcGIS no le llamamos OSNAP, se llama SNAP, que eso lo vamos a ver después en el software. Tiene que estar tocando una línea y esta segunda línea también tiene que estar tocando a esta línea principal tocando, pero nunca una línea puede estar pisando a la otra. La tiene que estar tocando y que no haya un agujero y un hueco entre ellas. ¿Sí? Son 3 líneas que tienen que estar tocándose entre sí. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo del GPS del auto. Si yo tengo un auto que viene por acá, para que toma el camino de la izquierda o de la derecha, o el que está arriba o el que está debajo, tiene que existir esta conectividad. Si no, el GPS del auto no dobla, no indica nada. ¿Sí? Esto es como funciona cualquier ruteo en un mapa interactivo que ustedes ven. Y después uno puede hablar de otras relaciones topológicas, por nombrar alguna de ellas, que es la de inclusión. Si yo tengo un shapefile de polígonos, que son las provincias, y tengo otro shapefile que es de puntos, que son las capitales de esa provincia, uno puede hacer una regla topológica que las capitales de cada provincia estén dentro del polígono de la provincia, ¿no? Y de la proximidad de inclusión tiene que ver con esto que son las distancias, las áreas de cobertura, los porque eso lo vamos a ver. Entonces, esto que tiene que ver con la topología, y de esta manera que vamos a ir hablando también más adelante, esta como una introducción teórica, es que sí o sí debe cumplirse para que el software funcione de manera correctamente. ¿Sí? Las capas de información tienen que tener esa lógica. Ahora, volvamos a una de las primeras, ¿sí? Diapositivas. ¿Se acuerdan cuando les dije qué era un GIS? Hablamos de los componentes del GIS y todos estos girando alrededor de la palabra GIS. Bueno, esto le digo, es la última diapositiva que vamos a ver hasta la próxima clase, así nos detenemos en esto, ¿no? Entonces, así damos por terminada la clase. Con la clase de hoy, ¿sí? Componente de un GIS. Dijimos el GIS y estaba alrededor dando vueltas. Los datos, ¿sí? ¿Qué más teníamos? La metodología y de la forma de trabajar, ¿sí? Cómo organizamos nuestro trabajo. El equipo de profesionales que vamos a hacer nosotros. El hardware, ¿sí? ¿En qué computadora vamos a trabajar? ¿Con qué mouse? ¿Con qué monitor? Y el software, como estuvimos hablando, ¿qué software vamos a utilizar para hacer un sistema de información geográfico? Hay varios, ¿sí? Pero la idea es que nosotros intentamos a manejarnos en GIS y pensar en GIS independientemente del software. Bueno, en la próxima clase, que no es el próximo miércoles, sino que es el otro, vamos a desmenuzar cada uno de ellos. Bueno, la clase de hoy terminó. Ale, ¿me quiere hacer alguna? No importa, esto no hace falta que me hagan la pregunta hoy, me la pueden hacer la próxima clase. Pero antes de cortar, ¿él me quiere hacer alguna pregunta de algo?
¿Sí? No, yo Bueno. por ahora no. Bueno, ahora comenzamos. Esto, cuando yo termine de mostrarles esta presentación, ¿no? Que va a ser, vamos a terminar la otra clase. Esperen que prendo ahí la cámara. Va a ser la otra clase, ahí se las comparto y ustedes ahí ya la tienen. Pero es como les dije, les voy a escribir para, así les digo el tema del software, así lo van consiguiendo por ahí, Bien, ¿sí? perfecto. Y les voy a recordar lo del miércoles que viene no hay clase, sino el otro miércoles nos encontramos. Bueno, chicos, nos vemos. Después les Nos escribo. vemos acá. Bueno, listo. Adiós, chao, chao. Chao. Chao, Nidia, chao.